Qué gusto estar con ustedes nuevamente y pues para seguir aprendiendo juntos, ¿verdad? Para seguir aprendiendo de lo que nuestro Señor quiere para su pueblo, para su pueblo. Continuamos en este capítulo 16 de Números y analizando lo que sucede ¿en dónde? En el pueblo de Dios. Y fíjense lo fuerte que es esto. Nosotros pudiéramos imaginar, y sí, así es, que en el mundo allá afuera donde no conocen de nuestro Señor, suceden cosas que no le agradan, pero que creen también dentro del pueblo de Dios. Y lo estamos aprendiendo y estamos viéndolo y estamos estudiando esta palabra verso a verso, analizando lo que está sucediendo ahí en el pueblo de Israel para que nosotros aprendamos, para que nosotros corrijamos el camino, para que nosotros también seamos reprendidos, ¿cómo no? Pero sobre todo para que nosotros podamos llevar la vida que el Señor quiere. Sabemos que tenemos varias frases en el mundo que dicen vive como Dios manda, pero a veces vivimos como nos da la gana y como Dios manda, ¿no? Pero bueno, estamos aquí para aprender juntos. Y cuando empecé a estudiar esta parte, pues la primera pedrada fue para mí. Y dije, gracias Señor, sí me dolió el jalón de orejas, pero lo necesitaba. Y bueno, espero que sea de bendición para ustedes. Vamos a recordar, la semana pasada estuvimos viendo qué es lo que sucedía con la familia, bueno, con un grupo de varones, ¿verdad? ¿De dónde? Pues del pueblo de Dios. Coré, Datán, Abiram y On se unen para complotar, se unen para murmurar, se unen para hablar en contra de los líderes que ha puesto el Señor. Se unen para hablar y para poner aparte, poner a un lado las instrucciones de nuestro Señor y la sabiduría de Él. Y pues bueno, vamos a ver qué sucede. ¿Qué es lo que pasa? En la semana pasada estuvimos viendo hasta el punto donde este grupo de personas, este grupo de hombres se rebelan y le dicen a Moisés y Aarón, ¿saben qué? Pues hasta aquí, ¿no? Como que ya les toca pues pasar la estafeta. Pero ellos no tienen la autoridad de hacerlo, solamente el Señor. Y pues vamos a recordar esto, qué es lo que sucede. Coré de la familia de los coatitas, Datán, Abiram y On se juntan contra Moisés y Aarón y juzgan acerca del liderazgo, ¿verdad? Ahora tengo una pregunta, ¿quién es aquella figura que pone a un lado, que no obedece las instrucciones de Dios? Exacto, el enemigo. ¿Quién es aquel que se rebela contra el orden establecido por Dios? Satanás, el enemigo. Pues bueno, en esta parte de la escritura, Coré y sus compadres son una imagen del enemigo. Son esa imagen de los que están en contra del orden establecido. Ahora, en la palabra nos dice la rebelión de Coré, aunque es un grupo. Y yo pienso que habla de la rebelión de Coré porque él es el que lidera esta parte. Ahora, él está dando un argumento que no es del todo incorrecto. Él dice, es que todo el pueblo somos apartados, todo el pueblo es santo. Y tiene razón. Todos los del pueblo de Israel somos santos, somos apartados. Pero hay que tener cuidado cuando alguien pone una mentira dentro de una verdad para confundirnos. Sí, todos somos apartados, pero también el Señor es un Dios de orden. Es un Dios que todo lo tiene en orden para que nosotros caminemos en orden, caminemos en justicia. Y este grupo de rebeldes se está rebelando contra ese designio de Dios. Ahora, hay algo que debemos entender, mis hermanos, que toda acción tiene una consecuencia o una reacción, sea buena o mala. Toda acción tiene una consecuencia y una reacción. Ahora vamos a recordar rapidísimo lo que sucede en el versículo 29 y 30, no lo busquen en las diapositivas, lo tengo aquí, y si tienen ustedes su Biblia abierta, ¿tienen su Biblia? A ver,
la espada desenvainada, muy bien, perfecto. En Números 16, versículos 29 y 30, y vamos a recordar qué es lo que sucedió. Estaba hablando Moisés y dice: si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, y el Señor no me envió. Aquí les está diciendo, miren, si no pasa nada, pues eso quiere decir que el Señor pues no me ha enviado. Yo no soy la persona designada por Dios. Mas, si el Señor hiciere algo nuevo, algo extraordinario, algo que jamás se ha visto, y la tierra se abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Eterno. ¿Y qué sucede? Vamos para allá. Siguientes versículos, 31 en adelante. Y dice la palabra del Señor: y aconteció que en cuanto cesó Moisés de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra de su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. A la rebeldía de Coré y sus seguidores le sigue pues la consecuencia. Toda acción tiene reacción, toda acción tiene consecuencia. Se abre la tierra donde están parados y literal se los traga. Vámonos. No solo Coré y su grupo, sino dice toda la tienda, todas sus posesiones, todos los que estaban alrededor de él. Y aquí me hace pensar, mis hermanos, qué peligroso y qué responsabilidad tenemos los que somos cabeza de familia. Todos los que estamos aquí, varones y mujeres, porque tenemos mujeres que son cabeza de familia. Por una u otra situación, ellas también son encargadas de liderar a sus hijos. Qué difícil esta acción que tomó Coré, qué difícil y qué peligrosa el poner en peligro a toda su familia, el jalarlos hacia el abismo. De nosotros depende guiar a nuestros hijos, ¿sí? Y bueno, mientras viven en nuestra casa, mientras están bajo nuestra tutela, guiarlos, y aún después tratar de guiarlos por el camino del Señor para que no se pierdan. Y hay una parte de la Escritura que nos dice y que el Señor quiere que tomemos bien en cuenta: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu corazón. Si escuchas comentarios que te dicen, no, pues ¿sabes qué? No sigas esa ley, no sigas esa palabra, pues ¿para qué? Tú vives la vida. Aguas, cuida tu corazón. De todo lo que el mundo te quiera injertar, cuídalo. La palabra nos enseña que la rebeldía tiene consecuencias. Y esa consecuencia, esa rebeldía, ese menosprecio de la ley, pues es la muerte, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los primeros que se rebelaron contra la palabra del Señor? Adán y Eva, ¿cierto? En Génesis 3, versículos 4 y 5, ellos se rebelan contra las instrucciones de Dios al ser engañados, pero aquí hay una situación. Alguien te puede hablar y te puede decir no obedezcas la palabra del Señor, pero es decisión tuya de obedecerlo o no. Es nuestra decisión. En Génesis 3 vemos cómo la serpiente que representa al engañador, o el engañador que está en forma de serpiente, tienta a rebelarse contra la bondad, contra la autoridad divina. Dice ahí versículo 4 y 5, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, ¿cómo crees? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, de ese fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La rebeldía se caracteriza por el desorden de vida y principalmente por poner nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios. Recordemos que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Desafortunadamente el hombre quiere tener un Dios a su imagen y semejanza para hacer lo que nos dé la gana, ¿verdad? Ahora, en esta parte, el engañador siempre va a meter verdades
mentiras dentro de verdades. El engañador le dice: no moriréis. ¿Y es cierto que no morirían? No, ¿verdad? La consecuencia del pecado, de la desobediencia, es la muerte. Pero les dice algo: es que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, al final supieron que era lo bueno y lo malo, pero no iban a ser como Dios. Está metiendo mentiras dentro de unas verdades para confundir. Nosotros debemos de ser imagen de nuestro Señor, pero el de corto entendimiento buscará un Dios a su imagen y semejanza y menospreciará las instrucciones de Dios, pensando que su prudencia, que su sabiduría es mejor que la de Él. Pero como ya lo hemos visto varias veces en la primera carta de Samuel, vamos a recordarlo nuevamente, capítulo 15, versículos 22 y 23. Y Saúl entendió amargamente lo que sucede cuando pones a Dios abajo de ti y tu sabiduría arriba de Él. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Eterno? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, le dice Saúl, Él también te ha desechado para que no seas rey. Desechar la palabra del Señor es: sí le obedezco, pero a mi manera, ¿no? ¿Sabes qué, Señor? Pues creo que mi sabiduría es mejor que la tuya, porque lo mío está mejor. Aguas. No hagan cosas malas que parezcan buenas. No se apoyen en su propia prudencia, nos dice el Señor. Y así como Saúl fue desechado, también Coré y su equipo corrieron la misma suerte. Ahora, ¿qué creen ustedes que pasará en el último día con aquellos que desprecien, que menosprecien las instrucciones de nuestro Señor? Pues igual, serán desechados. La obstinación tiene consecuencias, y muy importantes, como la separación, como el rompimiento de esa relación entre Dios y su novia. Y me llega a la memoria, me llega a la mente hoy, y a mí me lo dijo el primo de un amigo, cuando llega la chica y te dice: ¿sabes qué? Te quiero mucho, pero como que esto no va a ningún lado. ¿Qué crees? Es que no eres tú. ¿Así se la saben? Bueno, es que no eres tú, soy yo. Bueno, ok. Vamos a ver qué es lo que dice nuestro Señor a su novia. Isaías 59, 1, 2. Y dice el Eterno en su palabra: he aquí que no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero tus iniquidades, Juanman, y tus iniquidades, ahí pónganle su nombre, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oír. El brazo del Señor no ha pedido fuerza, el brazo del Señor es poderoso, Él siempre ayudará, cuidará de sus hijos. El amor del Señor no disminuye para los que le aman, siguiendo sus instrucciones. El Señor nunca dejará de amar a sus hijos que de repente hayan caído, pero que tienen ese deseo de levantarse. ¿Sabes qué? Fue por error, vámonos. El Señor nunca dejará a sus hijos de su mano. Y el Señor nos dirá: ¿sabes qué? Te amo con todo el corazón. El Señor nos dirá: ¿pero qué crees? Algo está sucediendo. Y no soy yo, eres tú. Lo dice al revés, porque Él es fiel, Él no cambia y su fidelidad es para siempre, pero nosotros somos los que nos encamprichamos, ¿verdad? Dicen por ahí, y salimos buscando otras cosas. Dice la palabra en Jeremías 2:19. Ay, está fuerte.
Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú al Señor tu Dios. Y faltará mi temor en ti, dice el Señor, y Dios de los ejércitos. El Señor dice, no soy yo, eres tú. Yo te amo, yo estoy aquí. ¿Qué sucede si en nuestro corazón hay iniquidad? ¿Qué sucede si estamos fuera del pacto de Dios? Simplemente hay un abismo. Simplemente el Señor no escucha y nuestra propia rebeldía nos condenará. Ahora, como hemos aprendido, toda acción tiene una reacción, una consecuencia. La desobediencia, el pecado es un abismo que nos separa de Dios. Pero vamos a seguir leyendo qué es lo que sucede aquí en esta situación con el pueblo del Señor. Números 16, versículos 34 al 37. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Mis hermanos, hay que saber cuándo huir, ¿verdad? Cuándo pegar la carrera. Cuando vemos que hay transgresión de la ley, cuando vemos que el camino de aquellos al que estamos siguiendo no es el correcto, pues hay que aprender. Hay que aprender a leer las Escrituras, hay que aprender a leer la palabra de Dios, hay que aprender a escucharle. ¿Y cómo le escuchamos? ¿Cómo le aprendemos? Abriendo tu Biblia y leyendo. Abriendo tu Biblia y ver qué es lo que te dice el Señor. Todos los israelitas que estaban alrededor huyeron ante sus gritos. Imagínense ese grito de terror al abrirse la tierra y tragarse a todo un grupo de personas. Y yo sé que muchos de nosotros experimentamos de ello. Yo lo experimenté en el lugar donde estaba. Yo sí salí huyendo, porque decía, no puede ser que esto se esté haciendo en un grupo donde en teoría seguimos al Señor, pero desobedecemos su palabra. Dijéramos aquí en México, o somos o no somos, ¿verdad? O parecemos que somos. No, hay que buscar realmente donde al Señor se le dé gloria y honra obedeciendo su palabra, para contarnos dentro del pueblo de Dios y dentro del pueblo de Dios como hijos de Dios, porque Él lo dijo una vez y el Señor lo dijo de su boca: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y qué es hacer la voluntad del Padre? Obedecer su palabra y no menospreciar sus instrucciones. Muchos de nosotros intentamos que a los que amamos entendieran y abrieran sus ojos, y no se puede. Pues bueno, nos alejamos, o ellos se alejan. Fíjense, el Señor hace eso. Dice Proverbios 16, 6 y 7: por la misericordia y la verdad se expía el pecado, y mediante el temor del Señor se aparta uno del mal. Cuando los caminos del hombre agradan al Señor, Él hace que sus enemigos estén en paz con Él. El Señor nuestro Dios es fuego consumidor, ¿verdad? Y lo comprobaron ahí todo el grupo, los 250 que estaban ahí con Datán y sus amigos Coré. Ellos tuvieron tiempo de arrepentirse. ¿Se acuerdan qué sucedió la semana pasada? Ellos llegaron echando pleito, se enfrentaron con Moisés y Aarón. ¿Y qué les dijo Moisés? Mañana, medítenlo, piénsenlo, pónganse a cuentas del Señor. No se los digo así, pero les dio tiempo de hacerlo. Para ellos hubo un mañana. Hay personas que no tienen ni eso. Hay que estar preparados en todo momento. El Señor nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora, después de ese tiempo que les dieron, o que les dio el Señor de un día, ellos no tenían excusa. Obraron sabedores de que estaban en contra de las instrucciones de nuestro Señor. Y aún así, al día siguiente, continuaron con esa obstinación.
ya no estaban pecando por hierro. Sabes que el Señor tiene una palabra y su palabra es perfecta, porque Él es perfecto y desobedece su palabra, sabedor de que ella es perfecta. Ya no tienes ninguna excusa. Dice Hebreos 10, 26, 28. Porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento, ¡pum!, ya recibiste el conocimiento y sigues pecando voluntariamente, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¡Pum! No se espanten, solamente es para aquellos que no obedecen la palabra del Señor. ¿Qué les espera a los adversarios? Una horrenda expectación de fuego. Y lo dice la palabra. Gracias al Eterno que Él nos puso en el camino correcto, pero sigamos en Él. Gracias al Señor por haber abierto nuestros ojos, por haber quitado ese velo del corazón y ese velo de los ojos. Ahora roguemos al Señor que nos dé la fortaleza, la sabiduría y el valor, porque necesitamos valor. Los cobardes se retiran, los valientes siguen adelante. Hay que rogarle al Señor ese valor para continuar en este camino siguiendo sus instrucciones. Números 16, versículos 36 al 38. Entonces el Eterno habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas. Y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante del Señor. Son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Estos incensarios habían sido santificados, estaban destinados para un uso honroso. Ahora nuestro Señor vuelve a hablar a Moisés para dar instrucción al sacerdote Eleazar, ¿verdad? Estos incensarios, estos objetos que habían sido apartados, pues habían sido utilizados para una acción no honrosa, para algo no bueno. Y la instrucción del Señor es deshacerse de ese fuego extraño, de llevarlo lejos de la congregación. Mis hermanos, esto nos recuerda que debemos alejar de nuestra vida esa rebeldía que se considera como idolatría, esas costumbres, esas tradiciones que parecen de Dios pero que no son de Dios y para Él son fuego extraño. Simplemente obedece las instrucciones de nuestro Señor, es lo que nos dice. Estos hombres que habían ofrecido incienso, que estaban con los incensarios, eran líderes de la congregación, ¿verdad? Eran principales, pero su falta de obediencia hacia el Señor y su representante que Él había designado, que era Moisés y Aarón, pues llevaron a graves consecuencias. Y es que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios, ¿verdad? ¿Tú crees en Dios? Dice la palabra, ¿ustedes creen en Dios? Sí, que bien hacen. También los demonios creen y tiemblan. Tú créele a Dios, confía en Él, pon tu vida, todo lo que tienes es de Él, pon todo lo que tienes, todo lo que eres en manos de Él, confía en Él, créele a Él, no nada más creas en Él. Créeme, no es lo mismo. Israel tenía esa incertidumbre al salir de Egipto, ¿qué va a pasar? Y durante todo el camino decían, es mejor regresarnos, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Y el Señor dio muchas señales, vieron muchos milagros y aún así seguían rebeldes. En nuestro desierto, mis hermanos, recordamos que hay un solo camino. Podemos estar viviendo todavía un desierto, pasando por pruebas, pero tenemos la seguridad, la convicción de que el Señor tiene todo bajo control y suceda lo que suceda, nuestra vida está en manos de Él. Y suceda lo que suceda, sabemos lo que va a pasar con nosotros en el último día. Esa es la convicción.
no tanto que nos vaya bonito, no tanto que todo sea color de rosa, se los aseguro. El camino del que sigue en pos del Señor es prueba tras prueba tras prueba. Y cada prueba te prepara para la siguiente. Y la siguiente para la que viene. Y esa es la confianza que tenemos en nuestro Señor. Hemos aprendido lo que es la palabra emuná, ¿verdad? Que en el mundo la conocen como fe y está bien, pero hay que ver todo lo que conlleva esa emuná, que no solamente es creer, es tener la convicción y la seguridad de que el Señor hará, la fidelidad de Él puesta en nosotros, saber que Él es fiel, que Él no falla y que Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Números 16, 39 y 40. ¿Qué hizo el sacerdote Eleazar? Pues tomó los incensarios de bronce con los que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer el incienso delante del Señor, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Hashem por medio de Moisés. Dios da instrucciones sobre esos objetos, ¿sí? ¿Qué hace Eleazar? Recibe la instrucción y ¿qué hace? Obedece. Simplemente obedece. Tú escuchas la palabra del Señor y ¿qué haces? Obedeces. ¿Por qué? Porque es su voluntad y porque es para tu bien. Ahora, el Señor da instrucción de hacer algo con esos objetos que fueron utilizados para un uso no honroso. Y le dice que haga planchas batidas. Y cuando me fijé ahí en el idioma original, en hebreo, lo de planchas batidas, bueno, me dio un jaloncito de orejas y así como que un apretón de tuerca. Dije, wow, pues sí. Es a golpes. Utilizar un martillo y a golpes expandir un objeto, un metal. Estos objetos que habían sido utilizados para algo no correcto, no honroso, fueron trabajados. Nosotros hemos sido apartados, mis hermanos. Nosotros hemos sido rescatados para un uso honroso. Cada uno de nosotros somos como ese incensario, que tal vez en el pasado sí habíamos hecho cosas que no eran agradables a Dios y no lo sabíamos. Actuamos sin saberlo y habíamos hecho cosas que no estaban bien al Señor, pero Él nos tomó, nos rescató y trabajó en nosotros. Los incensarios que habían sido utilizados para ese uso no honroso fueron pasados por martillo. Aquí la palabra que se ocupa para batir es va'irakeum, y los batieron. La raíz es la palabra raká, que significa golpear, martillar para expandir. Estos incensarios pasaron por la prueba de los golpes o por los golpes de la prueba, igual que nosotros. Sí, nos ha golpeado, hemos pasado por la purificación del fuego tal vez, y sí, seguimos tal vez siendo moldeados, pero sabemos que es para nuestro bien, para ese uso honroso. Es un recordatorio de que en el pasado nuestra vida y acciones eran contra Dios, pero ahora cada uno de nosotros estamos trabajando en ello y tratamos de obedecer a nuestro Señor. Y digo tratamos porque seguimos aprendiendo y de repente cada día aprendemos nuevas cosas. Y Señor, gracias por la enseñanza, y cambio mi forma de pensar de hace 2 minutos, 3 minutos y ahora a regresar al camino que tú deseas. Eleazar toma esos objetos y los convierte en algo que nos recordarán que Dios puede transformar vidas. Y no sé si en este momento se acuerdan de cómo estaban ustedes hace unos años, yo sí, y cómo Él ha transformado mi vida. Y hace unos días uno de mis hermanos me dice, ¿tú te imaginabas estar en este lugar? Jamás. No me había imaginado la cara de cada uno de ustedes, ni siquiera las había soñado.
Y ahora les doy gracias a Dios por conocerles, por tenerles aquí. Y Él a través de la prueba hizo esto. Y gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y sé que estamos en prueba, sí, pero sabemos que el Señor terminará la obra en su día, en cada uno de nosotros. Dios puede transformar vidas. Ahora, como muchos de nosotros, mis hermanos, pues debemos entender que Él, al que ama, corrige, a su hijo corrige, porque le ama. Y al que no corrige, pues es porque es bastardo, así es. El Señor siempre corregirá al hijo que ama. ¿Y la corrección puede doler? Sí, claro. Pues sí. Pero sabemos que es de un Padre amoroso, ¿verdad? Mis hermanos, guardemos nuestro corazón. Y como nos dijo hace rato nuestra hermana Katy, no nos aferremos a nuestra culpa anterior. Éramos pecadores, pero ya no lo somos. Fuimos pecadores, pero ahora no practicamos el pecado. Y si llegamos a caer, es por error o por hierro o porque no lo sabíamos. Y el Señor trabajará en ello. A golpe de martillo tal vez, pero será siempre para que terminemos en un uso honroso. El Señor cambia vidas. Cambió la mía y le doy gracias a Él. Números 16, 41 al 45. Sucede todo esto, pasa que se traga la tierra a este grupo de rebeldes, los que llevaban los incensarios son quemados, pasa todo esto, pero ¿qué creen? El pueblo sigue en esa actitud. Al día siguiente, verso 41, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo del Señor. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés, a ver de nuevo, cuando se juntó la congregación contra Moisés, miraron hacia el tabernáculo de reunión y he aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria del Señor. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión y el Señor habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro. Imagínense, toda la congregación viene contra Moisés y Aarón, y como lo hemos visto de repente ahí en la secundaria cuando están quieren lastimar a nuestros amiguitos chiquitos, quítate, déjamelos, ahorita me los echo. ¡Wow! Imagínense lo que hace el Señor por sus hijos. No te preocupes, hazte a un lado, yo me encargo. Y sabedores del poder del Señor, ¿qué hace Moisés y Aarón? Se postran. No, Señor, espérate. Cuánto amor del Señor para sus hijos. Cuánto amor de Moisés y Aarón para con los que los acaban de ofender. ¿Ah? La falta de fidelidad de Dios en nosotros puede llevarnos a hacer diversos actos de los cuales nos podemos arrepentir y de los cuales al Señor no le gusta. La murmuración, chisme, el hablar mal de los demás. El pueblo de Israel en aquellos momentos estaba cayendo en todo ello. Ellos olvidaron de todo lo que Dios había hecho durante todo ese tiempo que han estado vagando y que han estado vagando por consecuencia de sus acciones, de sus decisiones. Le echan la culpa a Moisés, a Aarón y a Dios por su rebelión, por la toma de sus decisiones. En lugar de confiar en Dios, optan por culpar a Moisés y a Aarón por la situación en la que ellos han caído por sus decisiones. Qué fácil es caer en este comportamiento, echarle la culpa a los demás, ¿verdad? O echarle la culpa a Dios. No nos gusta aceptar la voluntad de Dios porque nos aprieta el zapato, porque no se adecua a lo que nosotros queremos. Nos quejamos y murmuramos. Y sin duda nuestras palabras pueden afectar, y no pueden, seguramente afectarán a aquellos a los que están a nuestro alrededor. Murmurar, quejarse, difamar,
no solamente está mal visto entre nosotros, Dios lo abomina, el Señor lo abomina. Dice ahí en el versículo 41, Bailonu kol hadad Israel, y murmuraron todos o cualquiera en Israel, que esa palabra kol significa todos o cualquiera, de la multitud o de la familia de Israel. Ahora esta palabra murmurar, bailonu, significa o también tiene el significado de detenerse, no avanzar, quedarse estancado. Cuando murmuramos, cuando hablamos mal de los demás a sus espaldas o enfrente de ellos, nos quedamos estancados ante el Señor, no avanzamos. Y si en lugar de quejarnos y hablar mal de nuestros hermanos, de los líderes, de los que sirven, ¿por qué no mejor nos acercamos y le decimos, hermano, ¿te puedo ayudar? Oye, veo que estás muy atareado, ¿en qué puedo serte útil? Para que avancemos juntos, para que la obra del Señor pues se extienda, para que otros hermanos nos vean y también se acerquen y todos le echemos montón. ¿Por qué no le decimos al hermano, si necesitas de mí, háblame? Pero esperamos a que ellos se acerquen a nosotros. La murmuración envenena la unidad del pueblo de Dios. Y creo que la situación que está sufriendo la congregación de Israel nos invita a reflexionar, ¿verdad? A tratar de hablar con nuestros hermanos, a ser de bendición y no de maldición. Y toda esta enseñanza, mis hermanos, es para que nosotros la enseñemos. Gracias a Dios, el Señor nos ha puesto en una familia en la que todos nos apoyamos unos a otros. Y si no es así, para eso está esta palabra, para que el Señor nos dé nuestro jaloncito de orejas. Dice Proverbios 16, versículos 27 y 28. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. En Proverbios, siguiente capítulo, 17. En todo tiempo, ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Qué contraste, ¿verdad? ¿Cuál te gustaría ser? ¿El del capítulo 16 o el del 17? 17, ¿verdad? Trabajemos en ello, mis hermanos. Tal vez sea difícil acercarse al hermano con el que no tenemos comunión, y no porque nos caiga mal, sino porque no le conocemos, porque a lo mejor pues lo veo de vez en cuando, cada 8 días. Y fíjense que yo anhelo cada 8 días verlos. Bueno, pero no puedo. Ustedes que sí pueden, acérquense a ese hermano, a esa hermana que, pues es que sí la ubico, pero no la conozco. Acércate, preséntate. Mi hermano, mi hermana, soy fulanito de tal, soy Juan Mani, este es mi número de teléfono. Si necesitas que te apoye en oración, si necesitas un consejo, estoy para servirte. Dame tu teléfono porque tal vez yo necesite de ti en algún momento. Y tengamos esa comunión, no solamente de cada 8 días. Había un comercial hace muchísimos años. Háblele. Pónganlo en práctica, mis hermanos. En el verso 42 menciona la presencia de Dios en la nube, como ya vimos, ¿verdad? Y cómo el Señor cuida y protege a sus hijos. En Salmo 133, del 1 al 3, que ya lo hemos leído muchas veces, lo hemos cantado, a nosotros nos encanta, ¿verdad? Este cántico, este salmo, ¿se acuerdan? Y es genial. Podríamos cantarlo hoy, pero pues nos falta guitarra, pero no le hace, podríamos hacerlo. El de Hinema Tov, Umanayim, Heve Ashim, Ganyav. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¡Wow! Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión.
porque ahí envía el Eterno bendición y vida eterna. A menudo estamos preocupados por nuestras propias opiniones, por nuestra propia sabiduría, por lo que debemos hacer, pero acuérdense que debemos de buscar la voluntad de Dios antes de la nuestra. Y si buscamos primero lo de Dios, lo nuestro vendrá por añadidura. Busquemos qué es lo que primeramente qué es lo que desea nuestro Señor que hagamos, cómo vivamos. Y el Señor siempre va a estar ahí para protegernos, como a través de su palabra. El Señor siempre está para proteger a sus hijos. Y aún más cuando quieren dañarlos. ¿Y cómo nos protege? A través de su palabra nos da fuerza, nos da valor, nos da sabiduría para enfrentar lo que viene de fuera. Él es grande en misericordia y lento para enojarse. Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y aquel grupo de varones y esos 250 hombres lo corroboraron y lo comprobaron. Ya no pueden hacer nada, pero nosotros sí, aprender de lo que sucedió. Ahora nosotros sabemos que el Señor al que corrige ama. Si tu hijo, si tu hija te desobedece al darle una instrucción, ¿tú le corriges o permites que te deshonre? Le corriges, ¿no? En amor, porque va a ser para bien de él, para que lleve una vida conforme a las instrucciones de papá o de mamá. Pero si dejas que se desvíe, que se corrompa, que corrompa el camino, pues vaya a llevar a situaciones difíciles y consecuencias aún mucho más. Números 16, 46 al 48. Y dijo Moisés a Aarón, al ver que el Señor ya se había enojado: apártense, aquí yo me encargo. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia del Eterno, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Tenemos un Dios justo. El Señor no es un Dios cruel, Él es justo, ¿cierto? No puede retractarse porque es un Dios perfecto, y sus hijos deben de comportarse como el Padre. Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados si nos arrepentimos, si pedimos perdón, pero Dios no tolera el pecado. ¿Sí? Ahora, aquí me viene a la mente este ejemplo del mar de cristal del cual habla Apocalipsis, de un mar de agua cristalina, pura, que es la palabra de nuestro Señor, que es nuestro Señor, esa agua que nos limpia de toda suciedad, de toda corrupción. Nosotros somos peces, y así lo ha dicho, y en la Escritura los peces somos nosotros. Y nuestro hábitat natural es estar dentro del agua, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si un pez se sale del agua? Pues se muere. Y no sé ustedes si han visto morir un pez lentamente. Qué agonía. Ay. Les voy a contar rapidísimo una anécdota. Tenemos nosotros ahí en casa una pecera y teníamos unos peces bonitos y de repente ya no encontrábamos uno. Y mi esposa arrima la pecera y estaba atrás, seco. Y mi esposa, me encantó el comentario que le hizo mi esposa. Vio el pez y dice: ay, tonto, ¿por qué te saliste? Y bueno, y así es, los que conocen a mi esposa van a saber que sí. Ay, tonto, ¿por qué te saliste? Pues ya no te escuchó, se salió. Eso es lo que sucede con nosotros si nos salimos, si nos apartamos del agua viva. Nuestro hábitat natural
es estar dentro de la presencia del Señor, dentro del Señor, protegidos por esa agua clara, pura y cristalina. Pero decidimos salirnos. Y bueno, el hombre desobedece y sale de la pecera, ¿verdad? O sale del agua. ¿Y qué pasa? Pues la muerte, por desobediencia, por rebeldía. Este pez se salió por rebelde, quiso saber qué había fuera del agua y pues ya supo. Bueno, hay consecuencias para esas acciones. Dios había enviado un castigo en forma de mortandad debido a la rebelión del pueblo contra él y sus líderes. Y bueno, ¿qué hizo Moisés? Envía a un mediador entre Dios y el pueblo, entre Dios y los que estaban atacándolos a ellos. Aarón debía entonces de ir rápidamente a la congregación y hacer expiación por ellos, para que el furor del Señor se detuviera. Abraham y Aarón pues no estaban en contra de las instrucciones del Señor, no. Ellos no detuvieron al Señor. Si el Señor hubiera querido exterminarlos en un momento, lo hubiera hecho. Ellos mediaron. Señor, sí, me ofendieron. Sí, murmuraron contra mí. Sí, Señor, me atacaron, pero perdónales. ¿Qué hizo nuestro Señor estando en la cruz? Padre, perdónales. No saben lo que hacen. ¿Qué salió de la boca de Esteban cuando estaba siendo lapidado? Padre, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué hizo Moisés y Aarón? Señor, sí. Nos quieren lastimar, están hablando en contra de mí, pero Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Apelaron a la misericordia del Señor y el Señor es misericordioso. Tan misericordioso que en nosotros trabajó como esos incensarios, ¿verdad? A punta de golpes para hacer de nosotros un utensilio de uso honroso. Y la misericordia de Dios también se vio en la familia de Coré, porque a pesar de todo lo que hicieron, trabajó en ellos. ¿Y qué creen? ¿Han leído el Salmo 42? ¿Salmo 44? ¿Salmo 49? ¿Cómo empieza? De los hijos de Coré. Llegaron a ser los encargados de la alabanza en el tabernáculo. El Señor es grande en misericordia. Cuando nosotros regresamos, cuando nosotros hacemos teshuvá, nos arrepentimos y caminamos rectamente en el camino del Señor. Bueno, Aarón lleva el incensario entre los que estaban entre la mortandad y los vivos, y ahí se para en medio, ¿verdad? Apocalipsis 5:8, que habla del incienso. Y cuando hubo tomado el libro y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, las oraciones de los justos. Aarón estaba ofreciendo incienso, estaba orando por esos hermanos que estaban en rebeldía. Dios restablece la relación con nosotros cuando hay un arrepentimiento sincero. Ahora es bien importante la oración, mis hermanos, la intercesión y esa mediación, tal vez la mediación entre Dios y nosotros mismos, pero también es la mediación y la intercesión de nosotros con nuestros hermanos. También la oración por nuestros hermanos que están sirviendo para que el Señor les proteja y les cuida. Cuando oramos por personas, por nuestros hermanos en necesidad o por situaciones difíciles, estamos haciendo esa intercesión ante Dios. No sé a ustedes, ¿a cuántos de ustedes les han pedido personas del mundo, ora por mí? Porque a ti sí te escucha Dios. Ay, te sientes bien, pero dices, ¿por qué no oras conmigo? Bueno, pues allá ellos, pero sí haces oración por ellos. Empiezas a ser mediador entre Dios y Él. Y le pides, Señor, cámbiale su corazón. Y hemos pedido eso muchas veces, ¿verdad? Y yo sé que la mayoría de nosotros, si no es que todos, hemos pedido por alguien a que tenemos en nuestro corazón y queremos que llegue aquí,
queremos que conozca al Señor. Eso es ser mediador entre Dios y ellos. Estamos intercediendo y mediando. Eso es lo que estaba haciendo Aarón y Moisés. Nuevamente nuestro Mesías nos dice, como ya lo hemos leído anteriormente, qué es lo que debemos hacer. Mateo 26, 41 al 44, ya lo leímos con nuestro hermano Roberto. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez y dijo: Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Una vez más fue y los halló durmiendo, porque los ojos se les caían de sueño. Entonces los dejó y volvió a irse. Por tercera vez oró con las mismas palabras. Imagínense, nuestro Mesías, nuestro Maestro, orando. ¿Qué creen que debemos hacer nosotros? Orar. Si el Señor oraba al Padre, nuestro Mesías oraba, ¿qué creen que debemos hacer nosotros? Pues lo mismo que nuestro Maestro, orar. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, 17, y de nuevo nos dice nuevamente la palabra, nos dice Pablo a través de ella: oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu. ¿Qué es lo que debemos hacer, mis hermanos? Pues la meditación y el estudio en la Biblia, la oración, son buenas maneras, son manera efectiva de conectarnos con Dios y recordar su amor y compasión por nosotros, así como lo hizo con el pueblo de Israel allá, con los hijos de Coré, así también con nosotros, mis hermanos. El Señor es grande en misericordia y escucha a los que le siguen en oración y en obediencia. Damos gracias a Dios por todos esos guerreros que están al pie del cañón en la oración. Mis hermanos, si ustedes no están, los días miércoles a las 8 de la noche hay un grupo de oración. Los días sábados después del Shabbat, en Descubre la Verdad, en Telegram, también se unen en oración. ¿Quiere ser un mediador, un intercesor, estar en ese grupo de valientes? Ahí están, mis hermanos. Nuestro Señor escucha la oración y la súplica de cada uno de sus hijos, de los que le siguen en obediencia, y Él es movido a misericordia por la fidelidad que Él ha puesto en nosotros. Números 16, 49 y 50. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, y los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Ellos intercedieron y mediaron por su pueblo, por aquellos que les habían ofendido, y se pararon enfrente de la puerta, diciéndole al Señor: aquí estamos ante ti. Y Él, pues a quien tenía enfrente era a 2 de sus hijos que le obedecían, que escuchaban y obedecían. Después de que paró la mortandad, de cierta manera ellos se paran enfrente diciéndole: pues aquí estamos, Señor, examínanos. Y yo le digo a mi Señor lo que dice el Salmo 139, versículos 23, 24, y si quieren díganselo ustedes también a Él. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Podemos decirle eso al Señor? Esperamos que sí, y hagámoslo. El Señor nos ama tanto que nos va a dar golpes, pero para hacer de nosotros alguien de uso honroso. ¿Y por qué? Porque lo necesitamos, simplemente, no porque Él quiera, sino lo necesitamos. Examíname, Señor,
Y también, como no, decirle que nos dé valor, que quite la cobardía que hay de nosotros en nuestro corazón para dejar esas cosas que todavía seguimos arrastrando. Que nos dé el valor para continuar y entregarnos totalmente a Él. Porque se trata de Él. Es por Él y para Él. Se trata de nuestro Señor. Siempre ha sido para Él y por Él. Se trata de Él. Y que nuestra vida sea reflejo de lo que Él ha hecho en la nuestra. Y así como Él se pone enfrente de los que quieren de hacer daño a sus hijos y ellos, Él también lo hace por ti. No sé si ustedes lo han experimentado, yo sí. Gracias al Eterno por ello. ¿Me acompañan a orar? Porque eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Ser intercesores, ser mediadores y a veces de nosotros mismos. Vamos a orar. Padre bendito, misericordioso Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Padre bueno, por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, por la instrucción y también por la corrección. Bendito Dios, te doy gracias por cada uno de tus hijos reunidos aquí en este momento, aquí y a través de los dispositivos electrónicos. Gracias te doy, Señor, por ellos, y te ruego que nos ayudes y nos enseñes a utilizarlos sabiamente para compartir tu palabra, para extenderla hasta aquel lugar en donde todavía no te conocen. Te ruego, Padre bueno, por aquellos hijos tuyos que aún están perdidos, pero que regresarán, como hemos regresado nosotros. Estábamos perdidos y fuimos hallados. Caminábamos en caminos de muerte y hemos regresado al único camino que eres tú. Te rogamos, Padre bueno, limpia nuestros corazones, limpia mi corazón, Señor, de todo lo que todavía esté ahí escondido. Circuncídalo, Señor, tú que eres mi Padre. Ahora, Padre bueno, nosotros te rogamos que tú hagas tu perfecta voluntad por cada uno de nosotros y en cada uno de nosotros, y que sea siempre para la gloria y honra de tu nombre. Y mi buen Dios, que todo lo que hagamos y que todo lo que digamos sea para ti y para tu gloria, siempre y por siempre, porque se trata de ti, mi buen Dios. Bendito y alabado seas nuevamente en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua, nuestro Señor y Salvador.